Buenos días a todas y a todos. Es un placer participar en este 14º Congreso Internacional de AODEM aquí en Santander. Mi nombre es María de las Mercedes Tormo Ortiz y hoy vengo a presentarles una propuesta titulada La peregrinación de Egeria, una propuesta docente desde la genealogía feminista. En un congreso que centra la investigación y la docencia hacia un futuro inclusivo, me parece fundamental mirar hacia atrás, al siglo IV, para rescatar una voz que ha sido sistemáticamente orillada en el canon literario tradicional, pero que contiene todas las claves de la autonomía y la autoridad femenina que hoy intentamos transmitir en nuestras aulas. ¿Por qué hablar de Egeria hoy en una aula de literatura? La respuesta es sencilla y a la vez alarmante. Los manuales actuales de secundaria y universidad siguen presentando un vacío casi absoluto de referentes femeninos, aunque hay que destacar el ingente trabajo que hemos realizado en los últimos años intentando cambiar esto. Pero aún así, como señalan autoras como Gutiérrez Sebastián, la ausencia de mujeres escritoras es imperante y cuando aparecen lo hacen a menudo de forma sesgada. El objetivo de esta propuesta es doble. Primero, rescatar a Egeria no como una mera curiosidad de latín vulgar o una anécdota histórica, sino como una autoridad literaria de pleno derecho. Segundo, utilizar su figura para combatir la distorsión de género en la docencia, proporcionando al alumnado una genealogía real en la que las mujeres son sujetos activos de su propia historia. Egeria no fue solo una viajera, fue una pionera de la escritura situada en pleno siglo IV. Esta mujer de la Galaecia emprendió un viaje de miles de kilómetros hasta Tierra Santa. Lo que hace de su itinerario sea una pieza clave para el feminismo es su capacidad de decisión. Ella es un sujeto político que decide su propia movilidad y su propio destino en un mundo que restringía el espacio público a lo masculino. Pero al hacerlo, hay un detalle crucial. Egeria escribe para sus dominaes sorores, sus hermanas. Al hacerlo, ignora la validación del varón y construye una red de sororidad. Su texto no busca el permiso de las autoridades de la época, sino compartir conocimiento y fe con su comunidad de mujeres. Esta autoridad propia es lo que queremos llevar al aula. Profundicemos un poco en quién fue Egeria. Para comprender su importancia es necesario situarla en su contexto. Nos encontramos en el siglo IV, en un periodo de grandes cambios en el Imperio Romano. El cristianismo se acaba de convertir en religión oficial, las peregrinaciones a Tierra Santa se multiplican y las mujeres empiezan a ocupar nuevos espacios dentro de la vida religiosa. Egeria fue probablemente una aristócrata hispana, quizá viuda, aunque no tenemos más que una hipótesis en este sentido, que emprende un viaje de varios años por Oriente, Jerusalén, el Sinaí, Mesopotamia. Lo hace con autonomía económica, con redes de apoyo y una alfabetización que le permite escribir un relato extenso y detallado y que le permite relacionarse con las gentes de allá, ya que ella, de habla latina, debería hablar en griego, que es la lengua franca del imperio en esta zona. Su figura demuestra que las mujeres no estaban confinadas al espacio doméstico, como a menudo se ha afirmado, sino que podían participar activamente de la vida cultural y espiritual del cristianismo primitivo. Los hitos de este camino los conocemos a través del padre Ferotín, que es el que al final, en 1905, recopila toda la información y aúna el viaje de esta mujer que se produce entre 1381 y 1384, con la carta que Valerio del Bierzo escribe a sus monjes, poniéndola como ejemplo de virilidad y de santidad a esta epístola de la Beatísima Egeria, con el texto que el Gianfrancesco Gamurrini en 1884 encuentra en la Confraternidad de Laici de Arezzo, en medio del himno de San Hilario, de los himnos de San Hilario, encuentra este texto que no tiene nada que ver con todo lo que él estaba estudiando y que le sorprende grandemente. El padre Ferotín enlaza todo esto y no pone nombre a la viajera de la que habla Valerio y que encuentra Gamurrini, Egeria. La obra Egeria es difícil de clasificar porque tiene elementos de carta, de diario de viaje y de crónica litúrgica. Esta hibridez es una de sus mayores riquezas. Lo más llamativo es su voz narrativa, en una primera persona femenina que se dirige a una comunidad de mujeres, los dominaes sorores. Egeria narra lo que ve, lo que pregunta y lo que le explican. A una comunidad de mujeres
Su conocimiento es experiencial, situado, encarnado. Su estilo es directo, observacional y muy cercano al que habla. Y su latín lleno de rasgos protorromances, una fuente lingüística de enorme valor. Pero más allá de lo filológico, lo importante es que Hedy escribe desde un lugar que la tradición patriarcal no esperaba. Una mujer viaja sola, interpreta el mundo y transmite conocimiento. Lo repetiré varias veces, que la obra de Hedy es extraordinaria por su contenido, pero también por la forma. Combina diferentes signos y diferentes temas, el registro de viaje, la estructura epistolar, la precisión en la crónica litúrgica, que es profundamente innovadora. No responde a los géneros literarios masculinos de la época. Escribe desde un lugar liminal donde la experiencia personal y la devoción y la observación se entrelazan. Esto es uno de los aspectos más revolucionarios del texto. Que Hedy habla en primera persona y se dirige a la comunidad de mujeres y construye con una autoridad basada en la experiencia. Vidi, interrogavi, perveni son los verbos que ella utiliza. No es un relato mediado por un autor masculino como ocurre con Paula o Melania, a quienes conocemos a través de Jerónimo. Aquí la mujer es un sujeto narrador. Su latín tardío, lleno de rasgos protorromances, ha sido escrito como simple, pero esta supuesta simplicidad es una lectura patriarcal. Su estilo es directo, observacional y profundamente encarnado. Es una escritura que nace del cuerpo en movimiento, de la experiencia sensorial, de la interacción con comunidades cristianas de Oriente. La genealogía feminista, tal y como la formulan Teresa de Lauretis o Donna Haraway, nos invita a reconstruir las líneas de transmisión del saber producido por mujeres, y Egeria es un caso paradigmático. Su obra estuvo perdida durante siglos. Cuando se redescubrió en 1884, muchos estudiosos dudaron de que una mujer pudiera haberla escrito. No por razones filológicas, las cuales no había ninguna duda de que el texto está escrito en femenino, sino por prejuicios de género. La crítica decimonónica no podía imaginar a una mujer viajando sola, negociando con obispos. El obispo de Edesa le pregunta a qué hora quiere que empiece el viaje el día siguiente y se pone a su servicio y a su disposición para todo aquello que desee. Y escribe finalmente un texto complejo. Este borrado no es accidental, es estructural. Siguiendo a Haraway, podemos decir que Heria produce un conocimiento situado, no universal, no abstracto, sino encarnado en su cuerpo de mujer viajera. Su escritura es un acto de agencia. Selecciona, interpreta, transmite. Construye autoridad desde la experiencia. Mary Beard nos recuerda que que la voz pública de las mujeres ha sido sistemáticamente silenciada. Judy Butler nos permite leer el viaje de Heria como una performance que desafía las normas de género. Silvia Federici ilumina la dimensión corporal y espiritual de la experiencia, y Teresa de Lauretis nos ayuda a entender su subjetividad como una forma de resistencia. Egeria no es una anomalía, es un eslabón en una cadena de mujeres que han producido conocimiento y han sido borradas del canon. Aquí quiero detenerme especialmente, es porque la dimensión pedagógica es central en esta ponencia. La peregrinación de Egeria es un texto ideal para trabajar en el aula desde una perspectiva feminista, crítica e interdisciplinar. La peregrinación es un texto ideal porque permite cuestionar el canon, visibilizar la agencia femenina, trabajar competencias críticas y conectar pasado y presente. Analizar para identificar la voz femenina, la evidencia textual y la representación del cuerpo. Realizaríamos también una cartografía del viaje, reconstruyendo el itinerario de Egeria en mapas actuales e históricos, visualizando la movilidad femenina. Propondríamos hacer un taller de genealogía feminista, investigando otras figuras femeninas de la antigüedad y la Edad Media, construyendo línea de continuidad. Propondríamos algunas actividades de escritura creativa, como reescribiendo fragmentos, realizar cartas de respuesta y crear diarios de viaje feministas. Finalmente, abriríamos en el aula un debate sobre el canon. ¿Por qué Egeria no está en los manuales? ¿Qué criterios definen el canon? ¿Y cómo influye el género en la valoración literaria?
Finalmente, la evaluación se convierte en un espacio de reflexión, de rúbrica, mediante proyectos finales, exposiciones orales y autoevaluación. No solamente se evalúa el contenido, sino también el pensamiento crítico. Trabajar con Egeria permite transformar la enseñanza de literatura. El canon no es neutro, es una construcción histórica atravesada por relaciones de poder. El conocimiento no se produce solo en tratados teológicos o filosóficos, también en relatos de viaje, en cartas, experiencias corporales. El aula se convierte en un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva de conocimiento. Para concluir, me gustaría subrayar 3 ideas. Egeria es una figura central para la genealogía feminista. La Peregrinación es un texto literario de enorme riqueza, híbrido, observacional, encarnado y profundamente innovador. Su incorporación al aula tiene un potencial transformador que permite cuestionar el canon, visibilizar la agencia femenina y promover una didáctica crítica e inclusiva. Recuperar el género es un acto de justicia histórica. Es una forma de reimaginar la enseñanza de la literatura y construir un futuro educativo más plural, consciente e igualitario. Para terminar, quisiera recordar que la transmisión del conocimiento es la fase que completa nuestras investigaciones. No basta investigar Egeria en los archivos, hay que llevarla a las pizarras. Me gustaría recordar ahora mismo que la bibliografía hegeriana es ingente, inabarcable, que se ha estudiado desde todos los aspectos, pero en el ámbito académico. Tenemos que conseguir que salte en las aulas y de ahí al público en general y que sea semilla de una genealogía que debemos recuperar hoy para trazar el recorrido hacia ese futuro inclusivo que anuncia el lema de este congreso. Mirar el pasado con ojos feministas es la única forma de garantizar que el futuro de nuestra docencia sea efectivamente para todas. Finalmente, muchísimas gracias por su atención y enhorabuena por estas iniciativas, por este congreso y por todo el trabajo que desde AUDEN se realiza para visibilizar a las mujeres. Muchas gracias.